Voy a enseñaros a hacer esta preciosa pintura y os traigo una novedad. A partir de ahora vais a poder comprar los dibujos para que los calquéis en la superficie que queráis para poderlo pintar. Solo tenéis que comprarlo, descargarlo, imprimirlo en vuestra casa y podréis calcarlo sobre la superficie que queráis. Yo en este caso estoy utilizando un papel de acuarela de 250 gramos, pero con un papel de calco también lo podéis hacer si queréis en un lienzo o en un canvas. Voy a utilizar pintura acrílica en 4 colores, un marrón oscuro, un naranja, un color que es como un café con leche o un color tofe y un poco de blanco. Voy a perfilar la mariposa porque la mariposa por todo el contorno tiene un color más oscuro. Después, utilizando el marrón más medio con un poco de naranja, voy haciendo un degradado desde la parte exterior del ala hasta llegar al cuerpo. Primero descargo el color más oscuro y después voy mezclando con un poquito de naranja. A medida que me voy acercando al cuerpo, lo que hago es aclarar bastante el color. Ya cerca del cuerpo lleva naranja con un poquito de blanco. Voy uniendo desde el más oscuro al más claro o del más claro al más oscuro hasta conseguir un degradado. Voy mezclando las pinturas húmedo sobre húmedo para conseguir que el difuminado quede bien bonito. Y voy a hacer lo mismo en todas las alas. Fijaros en los detalles para que cuando lo pintéis os quede bien. El ala de arriba, justo donde se une con esta que estoy pintando ahora, ahí en esa unión el ala de arriba es más oscura y la de abajo tiene más luz en la parte superior. Sin embargo, estas dos alas en la parte izquierda son más oscuras y a medida que se acercan al cuerpo son más claras, y esta tiene más oscuridad en la parte superior y también un poquito más de oscuridad en el lado derecho e izquierdo. Una vez las tengo pintadas, voy a hacer una mezcla de naranja con un poquito de blanco. Con un pincel muy fino y muy poco cargado de pintura, voy a hacer algunas marcas dentro del ala, pero como os fijáis son casi imperceptibles, son muy suavecitas. Quiero darle mucha fuerza al color de la mariposa y para ello voy a utilizar este color flúor que va a ser como magia sobre la pintura. Voy a utilizar muy poca cantidad de pintura en el pincel y voy a darle en las zonas donde quiero que tenga más intensidad el color. Fijaros como de repente el color cambia, sube muchísimo la fuerza del color y queda espectacular. No le doy por toda la superficie de forma regular, sino que voy dando en las zonas donde más me interesa, que en esta ocasión es por la parte central de las alas y también en alguna zona cercana al cuerpo. Y el color de repente se reaviva, tiene un montón de fuerza. Quiero destacar algunas partes del ala, sobre todo el contorno de la parte superior, dándole un toque de luz. Lo que hago es con un pincel muy fino, le hago una línea en color blanco y después sobre ese blanco le añado un poco del color flúor y sobresale, parece que salga para fuera del papel. Con el pincel fino le hago algunos detalles en el cuerpo, en el extremo superior de las alas y también le pinto las antenas con el marrón más oscuro. Le voy a dar un toque de fantasía. Con el naranja y un poco de blanco, un color muy suave, le pinto algunas flores en las alas.
Esto es una técnica mixta. Voy a mezclar diferentes materiales para conseguir que el dibujo sea precioso. Ahora estoy utilizando lápices de colores. Con el rojo he resaltado esas marcas que había hecho dentro de las alas, las he sombreado pero con color rojo, y con el marrón le doy profundidad en algunas zonas de la mariposa, cerca del cuerpo donde se unen las alas, y también en las alas en la parte más oscura, haciendo que el lápiz sea casi imperceptible, pero nos ayuda a darle muchísima profundidad. Para hacer esto debemos utilizar unos lápices de colores que tengan cierta calidad. No todos los lápices nos van a servir para hacer esto, porque si utilizamos, por ejemplo, lápices escolares, puede que sobre el acrílico no nos pinten, no nos marquen lo que estamos haciendo. Os voy a dejar debajo del vídeo, en la caja de información, todos los materiales que estoy utilizando, las pinturas acrílicas, los lápices de colores y alguna cosita que voy a utilizar después. Ahora voy a empezar a pintar las flores. Para las flores, en principio voy a utilizar color amarillo y naranja. Pinto cada uno de los pétalos primero con el color más claro y después con el naranja voy señalando dónde van a estar las zonas más oscuras o más profundas de cada uno de los pétalos. Fijaros que en la parte central, donde está el pétalo pegado a justo el medio de la flor, ahí tiene más intensidad, y también en los pliegues que tienen los pétalos, que podréis verlos perfectamente en el dibujo que podréis comprar en mi web. Os dejo también el enlace con la web debajo en la caja de información. Cuando tenga toda la flor pintada con estos dos colores, le voy a añadir un color más oscuro para hacer que la flor tenga más profundidad. Para pintar este tipo de flores es importante que primero utilicemos los colores más claros, en este caso el amarillo y el naranja. Una vez hemos situado esos dos colores, con el color marrón voy a ir dándole profundidad en las zonas donde me interesa. Es la forma más sencilla de poderlo hacer, porque si lo hacemos al revés, primero ponemos el marrón y luego queremos que el amarillo resalte, va a costar muchísimo. Antes de continuar con el color marrón, voy a mezclar el amarillo con un poquito de blanco y le voy a dar algunos toques de luz en los pétalos con poca cantidad de pintura y, como veis, en zonas muy concretas. Esas marcas o dobleces o pliegues que tienen los pétalos los voy a hacer utilizando el marrón mezclado con un poco de naranja. Sobre eso que he hecho le doy un poquito, sobre todo por los contornos, con un color claro. Así esas líneas van a quedar muy difuminadas y no van a ser demasiado presentes dentro de lo que es la pintura. La parte central de la flor, desde el centro hacia la parte exterior de los pétalos, le hago un sombreado también mezclando el naranja con el marrón, y voy a utilizar el marrón en muy poca cantidad, solo en la punta del pincel,
para contornear todos los pétalos y que cada uno luzca por separado. Eso le va a dar muchísima fuerza a la flor. Y por cierto, fijaros que en la mano izquierda tengo una toallita húmeda. No voy limpiando el pincel con agua, sino que voy quitando el exceso de pintura, así mantengo el pincel húmedo y limpio y voy cambiando de color. Ahora, por ejemplo, en este pétalo necesito darle un poco de luz en la parte superior, así que descargo la pintura y después lo difumino con cuidado hacia la parte del centro sin llegar a tocar ese contorno marrón que he pintado. Fijaros cómo difumino esta parte central. Primero descargo el naranja y después con un color ocre amarillento lo que hago es difuminar totalmente esa mancha para que no esté muy presente. También le voy a dar un poco de luz en algunas zonas de los pétalos que están más atrás utilizando el ocre mezclado con un poquito de blanco y voy a acabar de perfilar toda la flor con el marrón oscuro. Ahora le voy a hacer unas manchas que son las típicas manchas que tienen este tipo de flores en los pétalos, y para hacer esto lo que hago es utilizar la pintura acrílica rebajada con agua para que la mancha no esté demasiado presente y quede un poco como escondida dentro del pétalo. Voy a hacerle los pistilos. Aquí sí que utilizo más pintura acrílica y menos cantidad de agua. Cada uno de esos pistilos se une con una línea a la parte central de la flor. Esto lo estoy haciendo con un marrón suave para que estas líneas se vean, porque si no quedan como perdidas dentro de la flor. Las marco con un poquito de blanco en algunos de los lados. Le acabo de dar algunos detalles y voy a pintar las otras dos flores de la misma forma. En el dibujo podréis ver exactamente cómo son las formas de las flores y vamos a repetir el mismo proceso en las otras dos. Ahora quiero darle un toque diferente. Para ello voy a utilizar acuarelas. ¿Por qué voy a utilizar acuarelas? Porque quiero pintar el fondo y no quiero que si me paso un poquito de la línea del dibujo se me manche lo que he pintado hasta ahora. La acuarela, si por lo que sea manchamos lo que hemos pintado, vamos a retirarlo de una forma muy sencilla con un papel absorbente y no nos va a cambiar el color de lo que hemos pintado. ¿Que no tenemos acuarelas? Siempre podemos utilizar acrílicos rebajados con agua, pero vamos a trabajar con mucho más cuidado. Utilizo un pincel bastante grueso, pero con punta fina, para que me cargue mucha cantidad de producto de agua con acuarela y así poder ir descargando a medida que presiono sobre el papel. Voy a utilizar colores malva, un poco de color mostaza y también le voy a dar algún punto en azul, pero todo esto tiene que ser muy suave. La combinación de estos colores es una combinación ganadora. Ahora quiero pintar en la parte de atrás unas hojitas y unas ramas. Para ello voy a utilizar acrílico rebajado con agua, no con demasiada cantidad de agua, pero sí necesito que lo que voy a pintar ahora no esté muy presente, porque aquí lo que es protagonista sin duda ninguna son las flores y la mariposa. Así que voy a utilizar acrílico, pero suavecito. Voy a utilizar un pincel fino para marcar primero la posición de la rama y una vez lo tengo marcado empiezo a cargar el pincel con pintura acrílica y agua. No todas las hojas que voy a pintar tienen la misma intensidad, unas tienen más cantidad de naranja, otras más cantidad de marrón y voy repitiendo este proceso hasta conseguir llenar el trozo que me interesa.
Para darle un poquito más de calidad al dibujo, con la punta del pincel marco algunas hojitas muy lejanas, algunas de ellas son solamente puntitos. Eso le da un toque muy especial a la composición. Si por lo que sea este tipo de hojitas que yo pinto de un solo trazo no nos sale, podemos siempre hacer esto, delinear la forma de la hoja y después rellenar con el mismo color. Pero sin duda estos detalles finales son muy importantes porque le dan mucha calidad a la pintura, o sea, esto es importantísimo. También podemos pintar solo la mariposa y las flores principales, pero acabarlo de esta forma es para mí muy importante. Lo tenéis bastante sencillo si utilizáis el dibujo que os dejo, que podéis conseguir en mi web jovankaart.com, lo calcáis sobre la superficie donde queráis pintar y a partir de ahí podéis hacer esta preciosidad. Recuerda dejarme tu like, suscribirte a mi canal para no perderte ninguna de mis clases y, como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa: un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.